Bendiciones, amados hermanos en Yeshua. Le habla su hermano y pastor Eric Vázquez de Casa Oración a todas las naciones y siempre junto a Teshuvah TV, enseñando y educando y algo que a usted le pueda servir dentro de la Torá de nuestro Rey y Señor. Quiero llevarles al capítulo 18 de Éxodo, un tiempo en que Yetro, el suegro de Moshe, una historia maravillosa, ahora viene a estar con su yerno y a compartir también las cosas del reino. Y él, sabiendo por fuera todo lo que el Padre había hecho a través de Moshe, pero el Eterno hizo obras maravillosas en Egipto, en Misrayim. Quiero llevarle al versículo 17. Y vio cómo trabajaba Moshe y también vio cómo estaba haciendo las cosas. Y viene este versículo dando a entender un poco lo que él vio del trabajo de Moshe. El suegro de Moshe le dijo, vamos a leer esta parte de acá, lo que estás haciendo no es bueno. De cierto te agotarás del todo, y no solo tú mismo, pero este pueblo aquí contigo también es mucho para ti. No lo puedes hacer solo por ti mismo. Una de las cosas que es importante, y todo varón, hombre de Elohim, amante de la Torah, amante de la enseñanza de nuestro Rey, debe tener la capacidad de primeramente escuchar consejos, escuchar palabras, aprender a tener aquí a alguien que te enseñe, que te corrija y que te instruya en toda instrucción de nuestro Rey. Aquí Moshe estaba haciendo, Moshe Rabbeinu necesita este consejo de su suegro. Y es importante que aquel que escucha sea humilde de corazón para aprender a tomar atención a lo que el Padre habla a través de los siervos de Adonai. Mire lo que dice Proverbios 11:14. Si lo buscamos aquí, usted lo puede leer junto conmigo. Busquémoslo aquí, leémoslo junto aquí. Proverbios 11:14. Vamos a leer aquí juntitos, ¿ya? Dice, aquellos que no tienen guía caen como hijas, pero en mucho consejo hay seguridad. Ahí está el versículo. Vea lo que dice en ese versículo. Seguridad. Qué importante aprender a ser alguien que escucha al otro. Hoy día, dentro del concepto de aprender Torah, hay muchos que saben mucho, pero también veo algunos u otros que muchas veces no les gusta ser enseñados, no nos gusta escuchar que sepan más que yo. Pero el Padre debe darnos la capacidad de escuchar y ser obedientes a lo que el Padre nos da. Mire lo que dice Proverbios, el mismo Proverbio, capítulo 15, 22. Vamos a adelantar aquí. 13, 14 y 15 para que podamos leerlo juntos. Versículo 22. Ahí está. Sin reflexión, los planes se frustran, pero con muchos consejeros tienen éxito. Ahí está. Con muchos consejeros tienen éxito. Hombre de Elohim, hombre de Dios, mujer de Dios. Es tan importante aprender a escuchar. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Es uno de los versículos más maravillosos que tiene la Torá, que nos invita a escuchar inteligentemente. Cuando decimos Shema, es aprender a escuchar para obedecer. Porque el obedecer te permite a ti la bendición del Eterno. Cuando tú aprendes a obedecer, es porque aprendes a escuchar inteligentemente, que significa obedecer la instrucción. El Padre comienza hablando a Moshe y Moshe comienza también hablando al pueblo. Es la interlocución de entre el uno y el otro, pero siempre guiado a través de la Torá y siempre guiado a través de la instrucción de nuestro Rey. Y ahora viene el suegro de Moshe
a entregarle instrucciones o de lo que él ve. Usted sabe que los suegros siempre nos ayudan, son como padres para nosotros, un consejo de un padre, de un anciano. Otro proverbio, busquemos otro, le voy a invitar a leer otro proverbio para que podamos ver lo que dice Proverbios 19. Proverbios 19, capítulo 19, versículo 20. 19:20, leámoslo junto acá lo que dice. Dice, hay muchos pensamientos en el corazón del hombre, pero el consejo del Eterno es para siempre. El ser aconsejado es el honor que el Padre nos da para aprender a escuchar, para obedecer. Hermanos, si no aprendemos a escuchar a quienes están con vida junto a nosotros, quienes podemos sentir, palpitar, correr, ¿cómo vamos a escuchar al Eterno? El Eterno está en todas partes, el que nos da la dirección, pero si usted no quiere escuchar, ¿cómo a quien vemos constantemente, cómo vamos a aprender a escuchar al Eterno? Vamos, qué rico tomar agüita. Proverbios 27:9, se lo voy a leer. Dice, el ungüento y el perfume alegran el corazón, y dulce para su amigo es el consejo del hombre. El salmista habla acerca del consejero. Es mejor tener miles de consejeros que estés solo y no aprendas a escuchar. El Padre nos enseña a aprender a tener nuestro oído capacitado para aprender a escuchar, para aprender a poder oír, escuchar atentamente, con tal que el Shema Israel sea para ti no solamente un escuchar, sino sea una obediencia continua, porque aprendiste a escuchar atentamente. Aquí viene nuevamente el consejo de Jitro, quien estaba pensando no solamente en él, sino que él pensaba en su hija, sabiendo que con quién está, sabiendo que con quién estaba en ese momento. Vamos a ver acá. Capítulo 18 de Éxodo, volvemos al capítulo 18 de Éxodo, versículo 19. Mire lo que dice acá. Estamos leyendo como acá. Así que escucha ahora lo que yo tengo que decir. Yo te daré algún consejo y Elohim estará contigo. Tú debes presentar al pueblo delante de Elohim y tú debes traer sus casos a Elohim. Moshe estaba representando al mediador, a quien iba a ser nuestro mediador entre Elohim y los hombres. Aquí estaba la sombra de lo que Yeshua iba a hacer por amor a nosotros, siendo el mediador de reconciliación con el hombre, con Elohim, sabiendo que Elohim tiene las puertas abiertas para su pueblo, pero el hombre no quería acercarse para entrar a Elohim, y Yeshua vino para traer y buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero no vamos a hablar de eso ahora, sino que necesito poder ver lo que el Padre está haciendo aquí con Moshe, un consejero o a un oído atento para aprender a caminar. Vamos al versículo 21. Perdón, me equivoqué aquí. Vamos al versículo 21. Ahora sí que sí. Dice, pero debes escoger de entre todo el pueblo, vamos a leerlo juntos, ¿ya? Si usted me acompaña aquí, lo haremos juntos. Pero debes escoger entre todo el pueblo hombres competentes que son temerosos de Elohim, honestos e incorruptibles, que odien el orgullo para ser sus jueces a cargo de 1150. Aquí vemos que el trabajo del juez fue delegado de familias ya que existían. Vemos acá que a partir de aquí se creó la jerarquía de los jefes del pueblo, la jerarquía de los que tienen que llegar y guiar a los demás.
Ser aquel que te guía no significa que es todo lo que tienes, pero el que tenga el honor de hacer, de guiar a otros, el honor y el privilegio de escuchar al Eterno para aprender a poder guiar a los demás. Que el Señor nos permita estar atento, porque si un día te toca a ti guiar a alguien, tienes que ser responsable con lo que estás haciendo y ser capaz de llevar la instrucción de tu Señor, de tu Elohim, de tu Rey, para tu vida y para aquel que está escuchando. Aquí vemos cómo el trabajo del juez fue delegado a otros. A partir de aquí vemos esta jerarquía. Aparte que los ancianos de las familias que estaban ya existían. Los, los requisitos que son necesarios para aquel varón que hoy le toca guiar a alguien, que le toca ser responsable de entregar la Torá y ser el guiador de muchos, vamos a ver. Uno, deben ser capaces. ¿Capaces de qué? Que sean ricos, que no tengan que depender económicamente de otros, que ni de favores de otros. ¿Por qué habla de esto? Capaces. Porque hoy día la Torá de nuestro Rey, la enseñanza se vende por quien te da más. Y muchas veces los pastores como nosotros y a quienes nos toca entregar la Torá, no somos capaces de corregir, ni instruir, ni enseñar a otros para que no se nos vayan, y muchas veces por la parte económica. Qué triste realidad, pero sin querer ofender a nadie, sino que el Padre nos permita poder capacitar a otros que tengan el amor por el Eterno, la capacidad de amar al Eterno por sobre todas las cosas, y que sean capaces de guiar a otro, no importando el nivel socioeconómico, no importando quiénes sean, sino que tu amor al Eterno te lleve a servirle a Él por sobre todas las cosas. Capaces, que tenga recursos, para que no tenga que mendigar, ni tenga que decir, bueno, el cohecho, o el sentido de ser comprados para una opinión, para un juicio, que es lo que se da en muchas partes del mundo. Segundo requisito, temeroso de Dios. Para un juez es más importante el temor que el amor al Eterno. El temor al Eterno es mejor barrera contra el pecado y evita toda corrupción. Jeremías 32:14. Les voy a llevar aquí a leer Jeremías 32:14. Jeremías 32:14. Se lo busco y se lo complemento para que podamos leerla. Jeremías 32. Aquí, 14. Ahora les voy a mostrar. Vamos. Dice: así que el eterno Sebaot, Elohim de Israel, Él toma el libro de compra y el libro que ha sido leído y ponlos en una vasija de barro para que puedan ser preservados por muchos días. 32:14 no era 32:40. Ese sí que era, perdónenme. Yo haré con ellos un pacto eterno, que ninguna forma volver a abandonarlos, sino de hacerles el bien. Yo pondré temor de mí en sus corazones para que ellos no me dejen. El temor es algo que hoy se ha perdido en todo ámbito de la vida. Una de las cosas que el pueblo de Israel tenía que hacer era temer al Eterno. Una de las cosas que los Cohen Agadol, el levita, el que estaba en el templo tenía que hacer era aprender a temer, porque estaban hablando de las cosas más sagradas de su presencia. Y el Eterno tiene amor eterno, pero también es justo en todo lo que hace. Y eso es algo que tenemos que aprender a entender en todas las cosas que hacemos. Que el Eterno permite que primeramente para servir al Eterno en todos los lugares más sagrados de la tierra, de que el Eterno ha establecido, es el temor. Es el temor del Eterno. Des en cuenta lo maravilloso que puede ser un Mishkan o un tabernáculo, o un templo. Pero si aquel que entra por la primera puerta, puerta de las mujeres, sacerdotes, y las limitaciones que pueda tener esto, es que por niveles,
Des en cuenta el temor que debe tener cada uno de ellos para cumplir la función, porque dice que ninguno debe hacer lo del otro debe hacer. Cada uno cumpliendo su función, sabiendo que si no lo hacían, podían morir. Y eso es algo que hoy día no tememos al Eterno. No creemos que es lo injusto y verdadero. Que el Señor nos enseña cada día a temerle por sobre todas las cosas. Temerle. Hombres que sean veraces. Algunos estudiosos dicen que los que inspiran confianza son los que son dignos que se confíe en sus palabras. Un hombre que no cumple sus promesas no está capacitado para ser un jefe de Israel. Qué interesante descripción. El que aprende a ser veraz es aquel que es digno que se le entregue la confianza, y un hombre que no cumple las promesas, hermanos, sea cualquier tipo de promesa, es difícil poder confiar cuando usted y yo no hemos sido capaces de cumplir. No podemos esperar que el Eterno nos considere cuando usted no tiene un buen testimonio, que lo vimos en el pasaje anterior a eso está, que usted no tiene el sentido de que sea alguien que sea veraz, que hable con verdad, porque lo que usted habla no ha sido bien visto, no ha sido bien llevado por un sentido de responsabilidad. Entonces dice que sea veraz, que cumpla sus promesas. Y eso nos enseña a nosotros a aprender a cumplir las promesas que el Padre ha establecido sobre nuestras vidas y las promesas que usted ha hecho y no ha cumplido. Seamos capaces de aprender a cumplir nuestras promesas y que el Señor tenga misericordia de nosotros, porque claramente hemos tenido que muchas veces no cumplir y no lo hemos hecho bien lo que el Padre ha demandado. Esos son hombres veraces que hablan verdad. El cuarto requisito, vimos que eran capaces, vimos que eran temerosos y vimos que eran veraces. Esas tres cosas, más el cuarto requisito, que es aborrece las ganancias. ¿Y por qué debe aborrecer las ganancias? Por un sentido de ser comprados para el mal. Comprados. Lo que hoy día se ve en muchas partes del mundo es de que hemos perdido el temor, ya no somos temerosos de Dios, ni somos hombres veraces. Por lo tanto, hoy tampoco somos hombres de confianza bajo las ganancias, porque no hemos aprendido a escuchar correctamente. Aborrece las ganancias. Significa que según algunos estudiosos dicen que su dinero esté en litigio. Un buen juez prefiere regalar a otros sus bienes en el caso que estén en disputa que litigar por ellos. Un buen juez no está sirviendo como juez para ganar dinero, sino tiene otro motivo para nobles, para administrar la justicia del Eterno. No es porque está en ese lugar se va a aprovechar de los demás y usted entrégueme a mí, yo le ayudo en lo que usted necesita, sino aprender a tomar buenas decisiones y a poder responder a ello. Entonces tiene motivos nobles para administrar la justicia en el pueblo. Qué importante. Hoy día que el Señor tenga misericordia de nosotros para que nos enseñe a tener un corazón limpio y no estar dispuesto a hacer lo que el dinero me dé para poder hacerlo, sino que sea por amor al Eterno y siempre con temor a su presencia. Primera de Pedro, capítulo, vamos a leerlo, voy a buscarlo y luego les invito a leerlo junto a mí. Primera de Pedro 5 del 1 al 4. Primera de Pedro 5 del 1 al 4. Ya, vamos a leerlo.
Por tanto, yo animo a los dirigentes de la asamblea de entre ustedes como compañero, director y testigo del sufrimiento de Mashiach, como también copartícipe de la gloria que será revelada. Pastoreen el rebaño del Eterno que está en su cargo, no por fuerza, sino voluntariamente como el Eterno quiere, y no por el deseo de ganancia deshonesta, sino con entusiasmo. También no con majer dominadores sobre lo que está a su cargo, sino como gente que es ejemplo para el rebaño. Entonces cuando el pastor principal aparezca, ustedes recibirán gloria como su corona imperecedera. Qué importante es aprender, hermanos, a no amar el dinero en ese aspecto, sino que aprender a tener el temor al Eterno para que cuando el Eterno dé esta responsabilidad maravillosa sea voluntaria y siempre el trabajo es bendecido de parte de Adonai y Dios mueve el corazón de la gente para que tu vida tenga lo necesario y nunca sea mendigadora de pan. Dice, no los pondrás sobre el pueblo. Aquí los jefes tendrían que estar sobre la gente, pero no en un sentido de sobre por ser mayores que ellos, sino por ser responsables de ellos. Los jefes tienen una posición sobre los demás. Esta posición ha sido dada del cielo. Cuanto mayor sea la posición, más respeto merece y más responsabilidad se requiere. El Eterno pedirá cuenta a todo lo que tiene una posición de autoridad y liderazgo en su pueblo. Cuando más haya recibido, más severo será el juicio que está escrito. ¡Wow! Vamos a buscar Mateo. Quiero llevarles a leer Mateo porque mientras más usted sepa, más responsable es. Mientras más usted sepa, más responsable es. Salud con casa oración. Mateo 25, Mateo 25. 45 al 47. Vamos a llevarles a leer acá. 45 al 47. Vamos, les invito a leer acá. Dícese, y él responderá, sí, les aseguro, cada vez que rehusaron hacerlo por los menos importantes de esta gente, rehusaron hacerlo por mí. Ustedes irán castigo eterno, pero aquellos que guardan la Torá irán a vida eterna. ¿Quién pues, el siervo fiel y prudente que su señor le puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Los líderes están dispuestos, vamos a salir aquí a pantalla misma. Los líderes están dispuestos y deben estar dispuestos a una posición sobre el pueblo. Este pensamiento es contrario a la idea comunista, de socialista, que dice que todos son iguales. El Eterno no quiere que todos sean iguales, ni que todos manden y decidan democráticamente. Hay personas más capaces que otras, que han sido creadas con el don del liderazgo. Esta persona tiene la responsabilidad de administrar sus dones de acuerdo al plan que el Eterno tiene para una buena administración en el cuerpo de Mashiach. No es lo mismo valor que posición. No es lo mismo valor que posición. Una persona puede tener una posición sobre otra. No por eso tiene mayor valor. Todos los hombres tienen el mismo valor, pero no todos tienen la misma posición. El valor tiene que ver con una aceptación y la posición tiene que ver con la administración. No es de valor, no es que el que está arriba tenga mayor valor, sino mayor responsabilidad de responder a aquel que nos llamó. Familia, cuando usted de parte del Señor se dispone en las manos del Rey, todo lo que el Padre quiere es que usted, como siervo de Adonai, o aquel que está recibiendo el llamado de Adonai, se dispone en las manos de su Rey. Usted comienza, el Padre, a enviar
consejeros para aprender a escuchar, para responderle al Rey. Tenemos maestros en Teshuvah TV que te pueden enseñar cada día a aprender contexto, a aprender el sentido del tiempo, las palabras, entendiendo la época y así, etcétera, etcétera, etcétera. Teshuvah TV está para educarte, para enseñarte y para guiarte a ti cada día en lo que la Torah nos demanda. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia, que el Eterno alce su rostro sobre cada uno de nosotros y nos dé de su maravilloso shalom. Aprendamos a escuchar, a tener líderes que nos enseñen y nos guíen. No es porque sean mayores que nosotros, sino el Padre ha dado la responsabilidad de enseñarnos. Que el Señor les bendiga y les guarde. Bendiciones. Shalom.